Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Dios le bendiga por estar aquí en su canal. Gracias, de verdad. Yo le pido a Dios los bendiga a todos ustedes que están viendo este video, ¿verdad? A los que ya están suscritos, a los que están por querer suscribirse y a los que, bueno, no se quieren suscribir. A ustedes, a todos ustedes, yo le pido a Dios los siga bendiciendo. Y bueno, también, ¿verdad? Gracias por estar en este canal. Este canal es bíblico, ¿verdad? Este canal es directamente, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Este canal, ¿verdad?, es gratuito, no se cobra, es gratuito, no se cobra. Así que si hay por allí un doble de mí, no pague, no ofrende, no nada, porque no, yo no estoy pidiendo nada. Yo de gratis lo recibí y así de gratis lo sigo compartiendo. Así de que, bueno, mire, qué tan importante es que nosotros sepamos, ¿verdad? Cuando ya somos en Cristo, qué es lo que nosotros somos, ¿no? Porque la Biblia nos dice una cosa, pero hay hermanos en Cristo o quienes se dicen hermanos en Cristo, que nos dicen, no, es que tú no esto, tú eres un falso profeta, tú eres un esto, tú eres un aquello. Pero ¿quién es realmente, verdad, el que sabe si es o no la hermana, el hermano en Cristo? ¿Ok? ¿Quién? Bueno, pues es solamente Dios, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar aquí lo que nos dice en Segunda de Corintios, ¿verdad? O la segunda carta a los Corintios, o a Corintios, ¿verdad? Como le quiera llamar, capítulo 13, versículo 5. Fíjese lo importante que es esto. Dice, examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Bueno, entonces quiere decir esto, ¿verdad? Que si él se lo está diciendo allí a unos, que unos, ¿verdad? Pues dudaban de cosas, ¿verdad? Mayormente en lo que es la palabra de Dios, o, ¿verdad? Que todos querían hablar en lenguas, todos querían o creían que todos iban a poder sanar, que todos podrían ser repartidores para sanar, ¿verdad? Para sanar a las personas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo bien nos explica a nosotros, ¿verdad? Que, bueno, nosotros, ¿verdad? Pues unos somos, por ejemplo, yo en este caso, ¿verdad? No sé por qué, pero pues, a mí siempre se me está dando el que yo hable, ¿verdad? De que la salvación eterna no se pierde, la vida eterna no se puede perder, porque esa, ¿verdad?, nos la regaló Dios Padre, ¿verdad?, en su gran misericordia. Entonces, pues no la podemos perder, ¿ok? Entonces, si el que murió fue Cristo y nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad?, pidió eso, ¿verdad?, que hubiera solamente un sacrificio y ese sacrificio fue el de él. Entonces yo pienso de que pues no podemos nosotros querer hacer un sacrificio más si sabemos que el único sacrificio que él acepta es o aceptó es el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces ya dicho esto, vamos otra vez al mismo versículo y dice, examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Probaos a vosotros mismos. Fíjese, y lo vuelve a decir, probaos. Dice, ¿no conocéis vosotros mismos cómo Jesucristo es en vosotros? ¿No conocéis vosotros mismos cómo que Jesucristo es en vosotros si no sois reprobados? Bueno, entonces yo, por ejemplo, ¿verdad? Para saber que yo soy de Cristo, pues mayormente sé que yo creí en el Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Es lo primero que yo debo de saber, que yo creí, pero para yo creerlo, pues yo debí de haberlo escuchado, ¿verdad? Leído y entendido, ¿sí? Una vez que ya yo creí de corazón, ¿verdad? En mi Señor Jesucristo, vengo a la Biblia, vengo a su palabra, ¿verdad? Voy a un pastor. Bueno, primeramente, ¿verdad? Voy a un pastor, oigo de su palabra de Dios a través del pastor, verifico
que lo que él está diciendo está en la Biblia, es correcto, y es como yo encuentro en la Biblia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de su gracia. Entonces yo, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Encuentro, ¿verdad? De que yo no puedo ser un hijo de Dios, un nacido de nuevo, si yo, por ejemplo, ¿verdad? No acudo o no acudí a aprender de su santa palabra. Es decir, que un pastor o un predicador, ¿verdad? Me haya enseñado a mí el lugar, los textos, ¿verdad? Los libros, ¿verdad? En este caso vamos a hablar del apóstol Pablo, ¿verdad? Si el predicador o el pastor no me nombró, por ejemplo, ¿verdad? De las epístolas, de las cartas, ¿verdad? Del apóstol Pablo, entonces yo no voy a conocer de la salvación eterna, ¿verdad? Porque ahí es a donde nos la enseña. Ahora, ¿qué lo respalda? Lo respalda el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo respalda, ¿verdad? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo le trajo a los hebreos. Mayormente, ¿verdad? Fue a ellos primero, lógico, porque él dijo claramente, vengo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero él sabía ya, ¿verdad? Él sabía ya que él venía a la muerte, él sabía que venía como cordero de Dios. Perdón. Él sabía ya, ¿verdad? Que él tenía que venir a pagar ese pecado, a pagarlo con su hermosa, preciosa y santa sangre. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de estar completamente, ¿verdad? Pues, ¿qué es la palabra para no tener algo diferente a lo que es? Bueno, pues nosotros tenemos que tener, ¿verdad? La convicción de la fe que tenemos. Porque si no hay convicción, si no hay, ¿verdad? En nosotros, practicar lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros nos podemos decir cristianos, ¿verdad? Habrá cristianos de hueso colorado, es decir, auténticos, y habrá cristianos no auténticos. Pues sí lo hay, pero no son esos cristianos, ¿ok? No son de la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, son medios cristianos, ¿sí? Bueno, entonces ya mirando esto, otra vez, fíjense, otra vez lo vamos a volver a mirar, ¿eh? Porque ya de aquí nos vamos a ir derecho, ¿verdad? Hasta que miremos algo para compartir todavía. Dice el 5, examinaos a vosotros mismos si sois en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No conocéis vosotros mismos cómo que Jesucristo es en vosotros si no sois reprobados? ¿Ok? ¿Se acuerdan de lo que nos habla, verdad, en Romanos capítulo 8? ¿Sí? Donde nos dice, verdad, que si el Espíritu de Cristo no es en nosotros, pues no, nosotros no somos de Él, ¿no? Bueno, entonces esto nos prueba a nosotros, ¿verdad?, de que nosotros debemos estar conscientes en si somos o no de verdad en la fe. ¿Ok? Dice el 6, mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. Fíjese lo que a él le preocupaba, ¿verdad? Porque a muchos le decían, no, hombre, tú, mira, tú, ¿verdad? Hablas de que nada más por creer, nada más por la fe. Oye, ¿y qué pasó con las obras? ¿Sí? ¿Saben de qué me refiero, verdad? Recuerden que esto fue hace más o menos alrededor de 2000 años, en el tiempo, ¿verdad?, de los judíos. ¿Ok? No tenía mucho, ¿verdad?, que había muerto su Mesías, que había muerto nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, crucificado ahí en la cruz. Entonces ellos, ¿verdad?, como querían un rey de reyes que pusiera todo en orden en ese momento, y pues Dios no quería eso todavía, ¿no? Sino que Dios quería venir a los gentiles. Entonces, ¿cómo iba él a hacer eso, verdad? ¿Y los gentiles qué? Entonces ellos no entendieron eso, no entendieron que ellos tenían que enseñar, ¿verdad? Enseñar a las demás poblaciones, ¿verdad? Que pues deberían de creer en el solo Dios verdadero, ¿sí?
Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que no lo hicieron, sino que hasta que tuvo que venir Él, Dios encarnado, ¿verdad? Vino a poner las cosas como Él quería. Entonces ya una vez que las puso en orden, ¿verdad? Entonces ya dejó discípulos, ¿verdad? Dejó sus apóstoles y luego sus apóstoles dejaron también, ¿verdad? Ya bases, ¿verdad? Lugares a donde a las personas podían ir a congregarse y así, ¿verdad? Aprender de la palabra de Dios y, bueno, de las cartas, tanto de los apóstoles, ¿verdad? A Pedro y demás, y el apóstol Pablo. Bueno, entonces, claramente, ¿verdad? Dice el 6, mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. 7, empero yo oro a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, mas para que vosotros hagáis lo que es bueno. Fíjense la diferencia. Antes, él dice, no, pues es que yo no oro a Dios, ¿verdad? Para que ustedes hagan lo bueno y yo sea aprobado, sino que esto lo hago para que ustedes hagan lo que es bueno, ¿sí? Aunque nosotros seamos como reprobados, aunque nosotros seamos como reprobados. 8, porque nosotros no podemos hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. Nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Sino por la verdad. Es para lo que Él, ¿verdad? Directamente era el propósito de Dios, que Él viniera a nosotros. Dice 9, por lo cual nos gozamos cuando nosotros somos débiles y vosotros sois fuertes. Y aún deseamos esto, a saber, vuestra perfección. ¿Sí? Fíjense, Él, ¿verdad? Les lleva la santa palabra, ¿verdad? Diciéndoles, no, pues es que mira, ya la ley llegó hasta nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ya hasta ahí. Entonces ya Él es el que viene, ¿verdad? Como Cordero de Dios, viene el Nuevo Testamento, ¿verdad? Viene ya en que Dios Padre, ¿verdad? Resucita a su Hijo amado, ¿verdad? Al primogénito. Y todo esto es para que empiece nuevo pacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos ni aún así quisieron creerlo. Fíjense bien, ni aún así quisieron creerlo. Pero bueno, entonces Dios mismo, ¿verdad? Nos enseña, ¿verdad? Que tenían los ojos, ¿verdad? Con escamas, ¿verdad? Y pues por eso no podían ver, ¿verdad? Porque miraban y no querían ver, ¿sí? Oían y no querían oír. Entonces dice el 10, por tanto os escribo estas cosas estando ausente, para que estando presente no use de verdad conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Ok? Recuerden que en el Nuevo Testamento Dios, ¿verdad? Le enseñó a los apóstoles, ¿verdad? Que pues nadie va a ser, ¿verdad? Lleno de un conocimiento malo a través de ellos, sino que al contrario, iban a tener el conocimiento perfecto para que pudieran llegar a Dios Padre en mi Señor Jesucristo. El que no va en mi Señor Jesucristo, pues no va a llegar a la puerta, porque Jesucristo es la puerta, ¿sí? Bueno, vamos a ver el por qué leí todo esto y a dónde vamos a ir con todo esto, ¿ok? Vamos a ir directamente por lo que debemos saber, qué somos nosotros cuando decimos que somos cristianos, ¿ok? Y bueno, por ahí vamos a empezar directamente, ¿verdad? En Gálatas, no, sí, perdón. Vamos a irnos primero en... a ver, vámonos a Gálatas 3:26. Vámonos a Gálatas 3:26. ¿Ok? Vamos a Gálatas 3:26. Y ahí vamos a escuchar nosotros, ¿verdad? Lo que de verdad entendemos nosotros. Fíjense bien lo que dice, ¿ok? Dice directamente así. Gálatas 3 y nos vamos al 26. Dice, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad?
Entonces, si Él nos dice, porque todos vosotros sois hijos de Dios por la fe, entonces debemos de entender que la ley de Moisés es diferente a la fe, ¿sí? Ellos no eran perdonados, limpios de todo pecado con la sangre de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿ok? No, esto era diferente. Entonces la ley tenía que, pues, venir, ¿verdad? Directamente hasta que naciera el Hijo de Dios, hasta que el Hijo de Dios pagara en la cruz. Entonces ya una vez ahí, ya había tope, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que nosotros no conozcamos lo que antes fue y la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Esa que encontramos nosotros en Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Bueno, del 1 al 3, ¿verdad? Y entonces ahí es a donde nosotros entendemos que tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Interactúan juntos, trabajan juntos, ¿sí? Nosotros aprendemos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Como del Nuevo Testamento nos manda el apóstol Pablo al Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el apóstol Juan nos manda, ¿verdad?, al Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo nos manda al Antiguo Testamento. Y el apóstol Pedro nos manda al Nuevo Testamento y nos trae, porque él es para el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero también nos enseña que el apóstol Pablo viene a nosotros. Y eso lo encontramos en Actos o Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? ¿Qué es la verdad aquí? Bueno, la verdad es, ¿verdad?, que dice el 26, vamos a leerlo desde el 26 al 29, dice entonces, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por alguien más, no por otra cosa, no por tus obras, ¿ok? Eso es por tu fe, y tu fe no lleva obras, puesto que es por creer, y tu fe es por creer, ¿ok? Entonces dice 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿sí? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, Cristo nos bautizó, ¿ok? Dice, estáis revestidos. 28, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a mirar lo importante de esto, ¿ok? Porque cuando se refiere a esto, entonces dicen, oh sí, es que ya puede haber pastoras, porque todos somos en Cristo Jesús, o sea, somos uno en Cristo Jesús, ya puede haber tanto pastores como pastoras. No, el apóstol Pablo habla nomás en varones, pastores, ¿sí? Bueno, entonces dice, el 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, entonces la simiente de Abraham sois, y herederos según la promesa, ¿sí? La simiente, ¿verdad? El hijo de Sara y el hijo de la criada son dos, son diferentes. Entonces nosotros venimos, ¿verdad? De la gracia de Dios, ¿sí? Y el de la criada viene por ellos mismos, porque la misma Sara, ¿verdad?, le dice a su esposo, oye, pues acuéstate con mi esclava para que puedas tener tu simiente, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros miramos que está en la Biblia, y es de la manera que nosotros enseñamos, ¿no? O que aprendemos y enseñamos, ¿verdad? Porque, bueno, pues yo, ¿verdad? He aprendido y sigo aprendiendo de mis pastores y de mis predicadores, ¿ok? Amén. Bueno, entonces ya una vez leído esto, vamos a ver si Él nos dice que somos hijos de Dios. El apóstol Pablo nos dice, sois hijos de Dios, y esto es por la fe. Bueno, pero entonces nosotros miremos más adelante, vamos a mirar en Primera de Corintios, ¿ok? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo
vámonos directamente desde el 12 capítulo, perdón. Vámonos directamente desde el... Ay, ¿cómo lo puse aquí? Que ni yo lo miro, entendible. A ver, oh, ya está, ya lo miré. Ok, vámonos a irnos directamente desde el capítulo 3 al 16. Ok, es que yo aquí lo apunto para mirar y no batallar mucho, entonces ya nomás los empiezo a buscar, pero no lo había mirado bien aquí. Fíjense lo que nos dice, ok. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los Corintios, y ya nosotros que lo estamos leyendo, porque está bien para nosotros. Dice, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Fíjese bien, mire, lo importante de este versículo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjese lo que hay aquí. Aquí hay mucho de dónde amarrar la salvo siempre salvo y sellado siempre sellado. ¿Por qué? Porque cuando dice, no sabéis que sois templo de Dios, cuando ya nos ha dicho anteriormente, ¿verdad?, en Gálatas capítulo 3, versículo 26 en adelante, que somos hijos de Dios. Entonces aquí nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Fíjese, somos hijos, somos templo, ¿ok? Somos cuerpo y somos iglesia de Cristo, ¿sí? Y somos unidos en Cristo, ¿sí? Y somos, podría decirse, tabernáculo de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Dios en el tiempo de los antiguos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, moraba en el tabernáculo, moraba allí, ¿verdad? Bueno, entonces dice 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, para que nosotros entendamos eso, debemos de saber primero, ¿verdad?, lo que nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Entonces, si nos dice a nosotros que somos templo de Dios, fíjese bien, es porque nosotros somos templo de Dios. Y un templo, ¿ok?, aquí, hecho de manos humanas, pues es muy raro que llegase a caerse, ¿no? Dependiendo quién lo hizo, pero mayormente si es un buen arquitecto, no se cae. A lo mejor se cae con el tiempo, allá, pero no se cae nomás porque sí. Entonces, quiero no desviarme mucho, pero lo voy a mencionar. Si nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, es la roca, ¿verdad?, y nosotros edificamos en esta roca, pues menos. Entonces, nosotros somos el templo de Dios, y si somos el templo de Dios, Dios es el arquitecto. Y si Él es el arquitecto, imagínese usted que si usted no es en Cristo Jesús, si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿usted cree que Él lo va a poner a usted como templo? Claro que no. ¿Usted cree que lo va a poner a usted como parte del templo? ¿Que es lo correcto? Claro que no. Pero, pues hay muchos que dicen, ¿verdad?, que la vida eterna se pierde, ¿verdad?, que aunque sea salvo, siempre salvo, ya lleno del Espíritu Santo, pues no, que ya, o sellado con el Espíritu Santo, pues que puedes perder tu vida eterna, ¿verdad?, que puedes perder tu salvación eterna, que puedes perder estar allá con mi Señor Jesucristo. La pregunta es, si nosotros somos templo de Dios o parte del templo de Dios, entonces ¿cómo es que nosotros podríamos de repente, como si un pilar, ¿verdad?, por ejemplo, y de repente quitan ese pilar y pues se cae la iglesia, ¿verdad? No, yo no lo miro de esa manera. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, Él nos cuida. Ya no, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo en mí, Cristo vive en mí, ¿sí? Entonces, si ya no vivo yo, ¿cómo es que yo voy a hacer que se caiga, ¿verdad?, ese templo, o que se decline a un lado, ya sea
frontal, ¿verdad? Que sea a uno de los lados laterales, ¿verdad? O para atrás. No, claramente no puede ser así, porque es nuestro Señor quien es el arquitecto, ¿ok? Y Él no va a agarrar cualquier cosa para construir su templo, no. Él va a agarrar lo que es bueno para poner ahí, para que sea un templo ahí. Ok, entonces nos dice directamente, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, oye, ¿cómo va a ser que el Espíritu de Dios mora en un incrédulo, en un pagano? ¿Cómo va a ser que Él mora en quien, ¿verdad? Directamente va, ¿verdad? A dudar de Él, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que va a morar en Él cuando sabe que duda de Él? ¿Sí? O sea, duda de ser parte del templo. Duda de ser, ¿verdad? Sellado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? No puede ser así. ¿Ok? Solamente el que es sellado es el que es parte del templo. O que es templo, ¿no? De Dios. Dicho esto, vamos a mirar entonces cuando ya dice ya y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que sabemos que sí, yo en mí sé que Él mora en mí. Ya no hago yo lo que yo quería hacer, es decir, ya no voy al mundo a hacer lo que antes me gustaba. Ahora hago, ¿verdad? Lo que es en el nuevo espíritu, en el nuevo nacimiento, en mi nuevo yo, ¿verdad? Y que es, bueno, pues tratar de hacer, ser buena gente con mis semejantes, ¿verdad? Tratar, ¿verdad? De si enseñar lo bueno, lo que es bueno para Dios, y también, ¿verdad? Colaboro con Él en su santa palabra, ¿sí? Bueno, entonces dice 17, si alguno violare el templo de Dios, destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fíjate bien, si alguno violare el templo de Dios, no quiere decir que si alguno de nosotros sea ya puesto, violare el templo de Dios. Fíjate lo que dice, si alguno violare el templo de Dios, si alguien viene a dañar, ¿ok? El evangelio, si yo, por ejemplo, te hablo, ¿sabes qué? La sangre de Cristo es la que te limpió de todo pecado, ¿ok? Y solamente limpio de todo pecado puedes llegar al cielo. ¿Ok? No es nomás porque creíste así, no. Es porque creíste al evangelio en el cual te explica las bases principales, ¿ok? Y el fundamento de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice claramente, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, no está hablando de que si alguien ya estando, ¿verdad? O ya siendo templo de Dios, ¿ok? Se burle o viole el templo, ¿no? Sino que todo aquel que ataca a la iglesia, ¿sí? De Cristo, ¿sí? Todo aquel, ¿verdad? Que se burla, ¿verdad? De que, están locos, ustedes son una, ¿cómo le llaman? Ustedes son una, ahorita lo digo, se las debo, ¿ok? Una secta, ya lo dije, son una secta, ¿ok? Están locos, pues ¿cómo que van a ser arrebatados y luego vivos? O sea, eso nomás en las películas se mira. Bueno, pues quiero decirle a aquel que diga eso, que se va a asombrar, ¿no? Y no nomás se va a asombrar, sino que va a sufrir por no haber creído a la verdad. Bueno, entonces, eso ya explicándolo, ¿verdad? Que eso es a lo que se refiere aquí, el texto, ¿verdad? Dice, si alguno violare el templo de Dios, si alguien, ¿verdad? Viene a hacernos algo a nosotros, ¿verdad? Que somos el templo de Dios, bueno, entonces dice, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice el 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros
parece ser sabio en este mundo, hágase necio para ser sabio. Es decir, usted puede decir, no hombre, yo mira, ¿sabes qué? Realmente yo pues no creo en ningún Dios. Sé que se dice, ¿verdad?, que fue una explosión y ya de ahí, ¿verdad?, surgió todo. Bueno, entonces viene y le hablan de Dios, ¿verdad? Y entiende y dice, ok, sí existe Dios, pero entonces él se cree con mucha sabiduría, ¿verdad? Entonces dice, no. Mira, toda sabiduría que tú llegaste a tener en el mundo, déjala ir. No es la verdadera sabiduría de Dios. Entonces dice 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros parece ser sabio en este mundo, hágase necio para ser sabio. O aquel, ¿verdad?, que es más, lo pongo conmigo. O yo, ¿verdad? Por ejemplo, que yo soy cristiano, ya tengo unos añitos, no muchos, pero sí los tengo, y que tengo, ¿verdad? Por ejemplo, grabados ya unos videos por aquí, ¿verdad? En el YouTube, y que yo me quiero engrandecer y por mi propia sabiduría quiero enseñar cosas que no son bíblicas. No, oye, pues ¿cómo? ¿Cómo voy a enseñar algo que no es? O enseñarte algo de lo cual no he estudiado y no explicarlo bien, ¿no? Entonces, no, pues no puede ser así. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad? Nuestra sabiduría, fíjate lo que dice el 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez, es para con Dios. Dice, porque la sabiduría de este mundo, insensatez, es para con Dios. Porque escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Pido disculpas por la manera que estoy leyendo, pero bueno, y les quiero recordar a quienes no lo saben, ¿verdad? Yo no fui a la escuela, yo aprendí de grande y no aprendí muy bien, así de que es por eso que yo realmente leo de esta manera y doy gracias a Dios porque leo mejor de lo que leía, ¿ok? Si no, no iban a entender. Les pido, ¿verdad?, con todo pues con todo mi corazón que lo entiendan, ¿ok? Dice entonces 20, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. O sea, ¿cómo vamos a tener nosotros la sabiduría de Dios? ¿O cómo es que nosotros vamos a tener los pensamientos de Dios? ¿O cómo es que nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios piensa igual que nosotros? O decir, no hombre, si yo fuera Dios, no hombre, cálmese, no, ni siquiera lo diga, ¿ok? 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque vuestras son todas las cosas. 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea la presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Bueno, entonces ya habiendo leído esto, ahora quiero ir a lo que viene siendo, ¿verdad?, de lo que habló directamente desde el 16, donde dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a irnos directamente desde ahí, desde Primera de Corintios. No. Esto es correcto. Así, vámonos a Primera de Corintios capítulo 12. Es decir, vámonos a ir directamente, ¿verdad?, a lo que viene siendo, a ver, permítanme tantito, Permítanme tantito. Vamos a irnos entonces a Primera de Corintios capítulo 12 y nos vamos al 27. Aquí es algo muy importante. Fíjese bien, 27. Vamos a estar aquí. Fíjese bien lo que nos dice. Ya miramos nosotros, ¿verdad?, que nosotros somos hijos de Dios. Ya miramos que nosotros somos el templo de Dios. Pero fíjese bien, dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, dice, vosotros, pues,
sois el cuerpo de Cristo, ¿sí? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Entonces somos hijos de Dios, el templo de Dios, el cuerpo de Cristo, ¿ok? Y como dije al principio, somos unidad en Cristo porque estamos unidos en Cristo, ¿ok? Y somos también, ¿verdad? Podríamos decirlo, también el tabernáculo de Dios, porque en aquellos años Dios, ¿verdad?, moraba en el tabernáculo con los israelitas allá, ¿verdad?, cuando los sacó de Egipto. Ok, entonces, fíjese bien, dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 27, dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular, fíjese, y miembros en particular. Ahora, ¿por qué voy a leerle esto? Bueno, porque quiero que sepa, ¿verdad? Perdón, déjeme tomar tantita agua. No acostumbro a esto, pero la garganta. Ok, quiero decirlo esto, ¿verdad? Lo siguiente. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, que somos el cuerpo de Cristo, es porque somos diferentes, o más bien yo no me cuento, ¿verdad? Yo soy bien chiquititito, así yo ahí no me voy a contar. Pero sí quiero contar a los que de verdad son, ¿verdad?, pastores, predicadores, que fueron profetas, ¿verdad? Porque hasta ahorita en lo actual, pues la verdad, si hay un profeta que hable y habla profecía bíblica, eso sí lo creo. Pero si hay uno que se diga profeta, se llame profeta, y viene a hablar de algo que no es en la Biblia, pues no, yo no lo creo. Pero bueno, entonces todo eso, ¿verdad?, es como, por decirlo, Dios quiso, ¿verdad?, que ejemplo, ¿verdad?, con mi humildad, que no tengo conocimiento bien en la palabra de Dios, que yo hablo muy poquito de la palabra de Dios, que yo realmente me considero, ¿verdad?, el menos apropiado para hablar de su santa palabra, pero lo hago, ¿verdad?, por amor, ¿verdad? Entonces, él quiso, por ejemplo, ¿verdad?, que estuviera un pastor que habla, ¿verdad?, de la historia del mundo, y a la igual también, ¿verdad?, profecías, ¿verdad?, de la Biblia, como hay quien, ¿verdad?, habla de el Evangelio de la gracia de Dios como el que lo practica, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, hablando de los dos, para que haya un entendimiento, y como hay aquel, ¿verdad?, directamente, que lo usó, ¿verdad?, para que a través, ¿verdad?, de diferentes fuentes, enseñe, ¿verdad?, al Hijo de Dios, al cristiano, ¿verdad?, al nacido de nuevo, ¿verdad?, nacido en Cristo Jesús. Y bueno, entonces esto es por lo cual el apóstol Pablo nos habla. Y por eso lo quise yo poner también en lo mismo, ¿verdad? De que nos dice vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, ¿sí? Ok, entonces dice el 28, y aún puso Dios en la iglesia, es decir, en nosotros, dice, primeramente, apóstoles, segundo, profetas, tercero, maestros, después milagros, después dones de sanidad, auxilios, gobernaciones, géneros de lenguas. Dice, ¿son todos apóstoles? Claro que no. Apóstoles llegaron a ser 12, nada más. Dice, ¿son todos profetas? No, claramente que no, ¿verdad? Porque un profeta, bueno, el apóstol Juan fue apóstol y fue profeta. ¿Por qué? Porque vino a profetizar lo que viene siendo, ¿verdad?, revelaciones, o lo que es Apocalipsis. Pero dice, ¿son todos maestros? Bueno, el único maestro que yo reconozco es mi Señor Jesucristo, porque sí es el maestro. Ya después de él vienen maestros, ¿verdad? Pero con M minúscula, no mayúscula, ¿verdad? Bueno, entonces dice, ¿son todos hacedores de milagros?
No, claro que no. Bueno, ya ahorita en este tiempo, ¿verdad? Ya ahorita en este tiempo yo realmente no he mirado, ¿verdad? Que haya lugares donde, ¿ok? Donde haya un sanador en Cristo y, y que lo esté haciendo, ¿verdad? Que lo esté haciendo a pues que yo sepa, pues, hey, ¿sabes qué? Mira, hay un hermano en Cristo que está sanando y lo está haciendo gratuitamente, no está cobrando y mira, está en tal parte y va mucha gente y lo sana. No, yo nomás conocí, ¿verdad? A mi Señor Jesucristo y conocí a los apóstoles y, bueno, por la Biblia, ¿verdad? Y también a quienes sanaban, ¿verdad? En su santo nombre. Pero eso no quiere decir que todos, ¿ok? No quiere decir que todos, ¿ok? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Dice, eh, 30, dice, todos, dice, tienen todos dones de sabiduría, de sanidad, de sanidades, tienen todos dones de sanidades, dice, hablan todos lenguas, interpretan todos, o sea, hay unos que hablan, ¿verdad? Y otros que interpretan. No puede uno hablar en lenguas e interpretar, porque entonces no le vas a creer lo que está diciendo, pero si hay otro, ¿verdad? Que pues lo dice, ¿verdad? Lo que está hablando en lenguas, entonces ya, ¿verdad? Pues eso dice él. Dice, ¿hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Dice 31, pero desead con vehemencia dice los mejores dones y aún yo enseño un camino más excelente. Él siempre enseñó, ¿verdad?, que pues no se hablase en lenguas cuando no hay quien interprete, porque pues no ibas a saber ni qué está diciendo. Yo por eso a veces que oigo en videos, ¿verdad?, en el YouTube, por ejemplo, y quien empieza ahí a hablar allá, ¿verdad?, que sepa qué está diciendo, mira, mejor lo quito y ya no. ¿Verdad? Porque digo, no, quién sabe, a lo mejor está honrando al enemigo de Dios y yo acá, ay, muy alegre, ¿no? No. Bueno, entonces ahora, pero esto, ¿verdad? Esto tiene pues todo, ¿verdad? Lo que viene siendo directamente el conocimiento, ¿verdad? Por lo ya mencionado directamente, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 12 nos enseña a nosotros en el versículo 1 en adelante, entonces ahí sí nos dice, ¿verdad? Lo que vienen siendo los dones espirituales. Eso que acabamos de leer dice, ¿verdad? Entonces aquí. Y el 1, ¿verdad? Es explícito, ¿verdad? En lo que él dice. Dice, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice, y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. 2. Sabéis que erais gentiles, yendo como erais llevados a los ídolos mudos. ¿Y qué es un ídolo mudo? Bueno, una imagen a la cual tú vas, ¿verdad? Ya sea una imagen, ya sea una estatua, sea algo, ¿verdad? A lo que te hayan enseñado tus antepasados, tus padres, abuelos, tatarabuelos, qué sé yo, a adorar. Que vayas, yo lo hice, ¿sí? Que vayas, ¿verdad? Y lo adores, ¿sí? Que le hagas veneración como algo importante, ¿no? Como algo más importante que cualquier ser humano al cual tú de repente vas y le das las gracias, ¿verdad? Humildemente por algo que te dio. Pero a este lo estás adorando como si fuera Dios o al igual que a Dios o al nivel de Dios, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿sí? Dice el 2, ¿sabéis que erais gentiles yendo como erais llevados a los ídolos mudos? ¿Sí? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos dice nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? O nos enseña que el pueblo de Israel fue idólatra, siempre, ¿ok? Y fue castigado siempre, por lo mismo, porque se alejaba de Dios Padre Todopoderoso, el Creador, tanto de la tierra como del cielo, todo lo que tiene vida, ¿ok?
Las piedras tienen vida, ¿ok? Dice entonces el 3, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad? Aquí nos habla a nosotros, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De que solamente nosotros quienes hablamos con Él, ¿verdad? De que nosotros, ¿verdad? Pues creemos en Él, ¿no? Somos hijos de Dios, somos el templo de Dios, somos el cuerpo de Dios, somos la iglesia de Dios, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense bien lo que nos enseña todavía aparte de eso, ¿verdad? Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 4. Pero hay diferencias de dones, claro que sí. Dice, mas el mismo Espíritu, dice el 5, y hay diferencias de ministerios, mas el mismo Señor. Fíjese bien, dice el 4, pero hay diferencias de dones, ¿ok? Y lo dice, más el mismo Espíritu, ¿verdad? Fíjense bien, yo por ejemplo, a lo mejor mi don es de estar hablando y fastidiando a las personas, a nuestras hermanas y hermanos en Cristo, ¿verdad? De que la fe no la puedes perder. A lo mejor, ese es mi don. Ok, dice 6, y hay diferencias de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Fíjese bien, Él obra en todos nosotros, ¿ok? El Espíritu Santo es el que reina en nuestros corazones, en la Santa Iglesia. Si fuera usted el que obra, obraría mal. ¿Por qué? Porque nosotros, acuérdense que todavía estamos en un cuerpo corrupto, en un cuerpo de carne y sangre, las cuales el apóstol Pablo dice que ni la carne ni la sangre heredan el reino de Dios. Entonces, es por eso que el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, está en nosotros, ¿verdad? Y reina en nosotros para que nosotros estemos en lo correcto, ¿ok? Así que si por ahí me dice alguno, no, pero es que usted dice que salvo siempre salvo, sellado siempre sellado, es porque usted se va al mundo. Bueno, pues le digo, no, yo no voy al mundo, ¿ok? Yo ya no hago lo que hacía en el mundo, ahora vengo a lo correcto de Dios, trato de hacer lo correcto de Dios, y bueno, yo sé que sigo pecando, mas no como pecaba antes, sino que peco, ¿verdad? Sin querer, tropiezo, eso se llama tropezar, no cree usted que lo hace usted porque quiere, ¿ok? O porque dice, al cabo yo soy, no, usted no es nada, si es cristiano, usted no es nadie, usted es de Cristo, le pertenece a Cristo, ¿ok? Bueno, entonces dice el que obra todas las cosas en todos. Dice el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjese bien, para provecho. Fíjese bien lo que es esto, porque es muy interesante. Es muy interesante por lo siguiente. Es muy interesante porque si nosotros entendemos lo que de verdad somos, fácil es. ¿Ok? Fáciles de entender, ¿ok? Cuando nosotros nos referimos directamente, ¿verdad? Por ejemplo, a que si alguien está hablando no relacionado con el Evangelio, no, es que este es, bueno, no anatema, no, pero sí decimos, no, es que este no es en Cristo. O si alguien por ahí, ¿verdad? Posiblemente, ¿verdad? Hace milagros, diríamos nosotros, ¿verdad? No, es que este no es de Dios. O sea, que nosotros no entendemos la verdad si no es que la leemos, ¿no? Y cuando la leemos es cuando sabemos, oh, mira, ¿sabes qué? Sí, mira, puede haber todavía esto, puede haber aquel, puede haber acá, ¿ok? Entonces, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Es decir, que si el Espíritu de Dios, ¿verdad?
mirara que yo fui o soy, ¿verdad?, una persona calificada para ser pastor, yo ya fuera pastor. O si yo, ¿verdad?, fuera calificado para hacer, ¿verdad?, milagros, pues yo los haría, pero no. Entonces Él es el que sabe a quién, ¿verdad?, le va a dar ese don, ¿verdad? No es que nosotros queramos tener el don que queremos, sino el don que el Espíritu Santo nos da. 8, porque porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. 10, a otro, dice, operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Ahora, fíjese bien, por ahí yo, ¿verdad?, conocí a uno que era hermano en Cristo, que ha de ser hermano en Cristo, no lo sé, o que se decía que era hermano en Cristo, no lo sé, pero él me dijo, ¿verdad?, que él tenía el discernimiento de espíritus, y él dijo, yo sé quién es en Cristo y quién no es, y se alejó de mí. Entonces yo para él no era en Cristo, ¿sí? Entonces para él yo no era en Cristo. Wow, pues qué feo, ¿verdad? Porque él lo entendió de una manera y yo, pues claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy en Cristo Jesús? Bueno, porque yo he creído el Evangelio. Yo he creído, ¿verdad?, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, he creído en su sangre preciosa, he creído que Él murió por mí y que Él me limpió de todo pecado. Amén. Entonces yo soy de Cristo Jesús, ¿sí? Bueno, entonces, ya mirando hasta esto, ¿verdad? Fíjese bien que todo tiene un buen entendimiento, ¿verdad?, para todo, ¿ok? Entonces, al último, por lo mismo de lo que empezamos del cuerpo, ¿verdad?, que somos cuerpo del cuerpo de Cristo. Entonces dice, el 12, dice, porque de la manera que es uno el cuerpo y tiene muchos miembros, nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo, ¿ok? Dice, pero todos los miembros de este cuerpo, de un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo, así también es Cristo. Amén. Dice, porque por un espíritu somos todos bautizados. O sea, que usted no va a bautizarse con agua, no, claramente dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o gentiles, ora siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un espíritu. Amén. Bueno, entonces quiere decir esto, ¿verdad? Por eso es que es por la fe nada más. No ocupa bautizarse en agua, porque sería obrar, no, sino que él dice, ¿verdad?, que porque por un espíritu somos todos bautizados, ¿sí? Sí, ¿verdad? ¿Se entendió, verdad? Bueno, qué bueno. Ahora, ya para cerrar, vámonos directamente a 2 de Corintios, ¿ok? Vamos a 2 de Corintios y nos vamos a ir directamente a el capítulo 13. Y nos vamos a ir desde el 1, me parece que del 1 al 5. Vamos a ver si es cierto. Dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que vengo a vosotros. En la boca de 2 o de 3 testigos, toda palabra será establecida. 2. Yo os he dicho antes y os digo de antemano como si yo estuviera presente la segunda vez, y ahora estando ausente les escribo a los que han pecado antes y a todos los demás, que si vengo otra vez no perdonaré. Entonces el apóstol Pablo mismo dice, ¿verdad?, a los que han pecado. Fíjese bien, y a todos los, dice, y escribo a los que han pecado antes y a todos los demás, que si vengo otra vez no perdonaré. ¿Sí? Él tenía, ¿verdad?, la custodia del evangelio y a él se le dio, mira, ¿sabes qué? Pues
veles a la mano, ¿verdad? En cuestión de entendimiento. Porque, oye, pues, ¿cómo es que van a hacer igual que los que no han creído del pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, pues ¿qué buscáis? Una prueba de Cristo, que habláis, que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. 4. Porque aunque fue crucificado por la flaqueza, vive, empero por el poder de Dios. Él murió, ¿verdad? Cuando fue él crucificado, ¿verdad? Mayormente en aquel tiempo se dice que les quebraban las rodillas, ¿verdad? Para que murieran, ¿verdad? Sería para que ya no fuera tanta crueldad, o sería para que, porque ya tenía que, ya cumplieron con el tiempo ahí, o porque no morían, no sé. Bueno, pero a nuestro Señor no le quebraron sus rodillas, ¿ok? Ni un hueso le fue quebrado. Entonces dice 3, pues ¿qué buscáis? Una prueba de Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. 4, porque aunque fue crucificado por flaqueza, vive empero por el poder de Dios. Fíjese bien, él murió, como dije, ¿verdad? No por esos clavos en sus manos, no por ese clavo en sus pies, no por la flecha, ¿verdad? Que le atravesó el costado. No, él murió directamente porque no aguantó, ¿verdad? Y fue por el pecado del ser humano, por todo el pecado del ser humano. Para que ahora vengan unos y digan, ¿verdad? Pues no, es que podemos perder la salvación. No, es que Él ya murió por nosotros. Ya no puedes morir tú, porque Él murió por ti. ¿Ok? No puedes morir. Te va a castigar, sí, porque te portas mal, porque quieres ir al mundo, o porque esto, pero no. No puedes morir tú ya, porque Él murió por ti. Ahora ya tienes vida eterna. Gózate por tu vida eterna que tienes, ¿ok? Bueno, entonces, ya dicho esto, en el 5 dice, fíjese bien, porque es lo interesante, ¿verdad? Dice, examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Examinaos si sois en la fe. Probaos vosotros mismos, ¿no conocéis vosotros mismos cómo que Jesucristo es en vosotros si no sois reprobados? Aquí empecé y aquí termino, ¿ok? Bueno, entonces, ya dicho esto, ¿verdad? Antes de que usted tenga, cuando usted se entregó de verdad a Cristo, cuando usted confió de verdad en su santa, preciosa sangre, cuando usted confió plenamente en Él, en su santo nombre de Él, ¿sí? Gloríese en Él y no tenga dudas de su salvación, porque Él no hace las cosas a medias, ni tampoco nos enseña su palabra, ¿verdad? Que lo hizo en dos partes, lo que va a hacer en dos partes, que lo que Él hizo ahorita y después usted se va a encargar de venir a Él ya por sus propios medios. No puede perder su salvación eterna, y recuérdelo bien, que somos hijos de Dios, y los que somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, ¿ok? Y somos templo de Dios, y somos el cuerpo de Cristo, y somos su santa iglesia, nosotros, ¿ok? Bueno, ya dicho esto, agradezco de todo corazón que haya estado presente en este video, y vuelvo a repetirlo, si le gustó y no se ha suscrito, suscríbase al canal, y si, ¿verdad? Ya está suscrito, dele me gusta, y si no se quiere suscribir, no se suscriba, simplemente, ¿verdad? Dele un me gusta. ¿Para qué? Bueno, para que el video siga en la nube, para que el video, ¿verdad? No caiga para abajo, ¿verdad? De la nube, de lo que es el YouTube, y lo sigan viendo más hermanas y hermanos en Cristo, amigas y amigos, ¿verdad? Y familiares también, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, pues Dios le bendiga nuevamente, ¿verdad? Le pido a Dios Padre lo bendiga, la bendiga, y nos vemos en el próximo video.